Pueden pasar los días, los meses, los 16 años que llevo forjando una carrera como desarrollador de software, pero hay algo que nunca dejará de ser difícil y que ha sido imposible de cambiar. La constante sensación de que no soy suficiente, no merezco el éxito, no tengo las herramientas para salir adelante y sentirme solo como un fraude. Tal vez algunos de ustedes están ya familiarizados con esta triste sensación y causa de ansiedad, que en algunas ocasiones no deja dormir y que en muchas otras no deja avanzar. Pues sé que es un problema común en muchos desarrolladores y la verdad, ya hoy es bastante fácil de identificar por nombre propio: el infame síndrome del impostor. Un cuadro psicológico que Wikipedia describe como aquel en que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Y me tardé casi una década en reconocer su presencia en mi vida. Desde la universidad aparecieron los primeros síntomas. Cuando realizaba algún proyecto de equipo, veía con miedo cómo mis compañeros eran versados en tecnologías que a duras penas yo podía usar. Me preguntaba si de verdad había aprendido algo durante todo este tiempo, qué había hecho mal y por qué todo el mundo parecía ser capaz de más cosas que yo. Al graduarme de la universidad todo se hizo peor, pues al entrar por primera vez al mercado laboral, lejos de mi ciudad natal y en la capital de mi país, Bogotá, me comparaba constantemente con colegas no solo de mi universidad, sino con todos los otros desarrolladores del país que llegamos al mismo destino, y sentí que el número de vacíos en mi cabeza era enorme. Era común recibir pruebas técnicas en las que no sabía nada, atender a entrevistas y no saber responder preguntas, y ver candidatos recién graduados y con currículums mucho más extensos que el mío. Afortunadamente, no tardé mucho en lograr mi primer trabajo como desarrollador backend en Java y en PHP, y antes de ingresar me sentí confiado, pues ya había tenido el chance de hacer proyectos personales, al menos en PHP. Pero la frustración y la sensación de ser incapaz no tardaron en golpearme de nuevo, pues aunque creía conocer estos dos lenguajes, estaba lejos de saber usarlos de manera empresarial y de conocer absolutamente todo lo que tenían por ofrecer. No contento con esto, los lenguajes eran solo una parte del stack completo y me estrellé de frente contra la administración de servidores, las redes y mi nulo conocimiento en arquitectura. Recuerdo sentirme rodeado de genios que hablaban con confianza y autoridad de las tecnologías en las que trabajaban y pensar que tal vez nunca sería capaz de llegar a ese nivel. 2 años más tarde, cuando por fin me sentía tranquilo y confiado en mi trabajo, decidí dar el siguiente salto en mi carrera y probar suerte buscando oportunidades en el exterior. Y de nuevo, el ciclo se repite. De nuevo la ansiedad enorme de no saber lo que hacía y la frustración de no saber responder. Sentir que mi conocimiento era un fraude y que las tecnologías que había aprendido no eran suficientes para lograr construir una carrera afuera de mi país. Y fracasé y volví a fracasar. Y la verdad, no sé de dónde saqué las fuerzas para seguir fracasando hasta lograrlo. Pero mi nuevo trabajo en Alemania solo se hizo la peor de mis pesadillas, pues me había estancado por años en un trabajo que odiaba, en un ambiente supremamente tóxico, solo por el miedo constante de salir al mercado laboral nuevamente. Me tomó 4 años encontrar las fuerzas para lanzarme al vacío e iniciar la búsqueda de nuevas oportunidades en una industria que se había transformado completamente. Y es aquí donde empiezo a ser consciente de qué era lo que pasaba por mi mente y qué me sucedía. Y reconozco por primera vez que el síndrome del impostor se había estado tomando mi vida. No importaba cuántos años tuviese experiencia, cuántas tecnologías hubiese aprendido o qué tanto hubiese mejorado. No importaba ser llamado ingeniero líder o el hablar con autoridad en la oficina o ser el que respondía a las preguntas de los miembros más junior del equipo. No me sentía merecedor de mis éxitos ni capaz de enfrentarme a nuevos retos. Y me doy cuenta de que esta carrera propicia el ambiente perfecto para disparar la ansiedad y disparar la sensación de ser incapaz, insuficiente. El mundo está lleno de increíble talento y en un mercado globalizado es fácil ver cómo hay gente transformando comunidades enteras al otro lado del mundo y llevándolo a uno a preguntar si sí seré capaz algún día de lograr algo así. Las pruebas técnicas, las entrevistas y los largos procesos de contratación son tan duros y tan exhaustivos que es fácil sentirse agobiado e incapaz de responderlos. Las empresas de tecnología se mueven en un mercado joven de gente que demuestra increíbles capacidades a muy temprana edad, y cuando uno tiene más de 30 años se pregunta nuevamente por qué se es incapaz de tener esa genialidad que ellos demuestran. Al lograr ser más senior en una compañía, se requiere que el trabajo sea sobre las tecnologías y plataformas existentes, que ya se dominan, pues es donde uno puede traer más valor y se empieza a sentir que el mundo sigue adelante, nuevas cosas salen al mercado y uno sigue estancado. Todos los días hay blog posts de nuevas arquitecturas, nuevos lenguajes, nuevos modelos y herramientas, y lo invade a uno el FOMO o el Fear of Missing Out, el miedo a estar perdiéndose algo, empeorando
empeorando la situación. Ahora, la crisis económica reciente y la ansiedad constante de los cientos de miles de despidos que han sucedido solo amplifican la sensación de si se es lo suficientemente bueno para continuar en el trabajo. Y con la inteligencia artificial y el discurso constante de la prensa y de las comunidades de internet de que seremos reemplazados, solo se disparan las dudas existenciales. Todo esto y mucho más lo lleva a uno a preguntarse: ¿sí soy lo suficientemente bueno? ¿Sí tengo de verdad la experiencia y el expertise que digo tener? ¿Si merezco estar en la posición en la que estoy cuando hay mucha gente mejor que yo? ¿Si soy lo suficientemente importante como para no ser despedido? Y más recientemente, ¿si son las máquinas mejores que yo en mi trabajo? A lo largo de mis 16 años de carrera, me he encontrado luchando contra el síndrome del impostor repetidas veces y he identificado los mismos síntomas en las interacciones con muchos de mis amigos y colegas. Y poco a poco he logrado aprender a sobrellevarlo y disminuir su influencia en mi vida. El síndrome del impostor se alimenta de una baja autoestima y amplifica nuestras inseguridades. Y para controlarlo, es importante reconocer y recalcar firmemente nuestros logros, el producto de nuestro esfuerzo. Si al igual que yo sufres de esto, te recomiendo llevar una agenda personal o conjunto de notas donde describas y resumas cada gran meta que hayas alcanzado en tu trabajo, cada entrega, cada funcionalidad terminada y cada vez que hayas atendido exitosamente una urgencia o hayas apagado un incendio en la oficina. Pide sesiones de feedback a tus compañeros o jefes frecuentemente, pues si al igual que yo necesitas palabras de afirmación, estas sesiones serán oportunidades de escuchar la visión positiva que tienen tus colegas de ti. Dedica diariamente al menos 20 o 30 minutos de tu trabajo a actualizarte. Lee sobre nuevas herramientas, arquitecturas, librerías o lenguajes. Y si ves el potencial suficiente en una de ellas, pide a tu jefe que te permita realizar un piloto utilizando algunas de las posibilidades que has estudiado. Atiende meetups, conferencias o webinars. Conoce colegas, ya sea a través de eventos presenciales, así como en comunidades virtuales, y escucha de sus trabajos y experiencias. Y al escuchar y compartir tus historias, verás que tus logros son tan importantes como los que ellos han alcanzado. Muchas veces idealizamos el trabajo y los logros de los otros, del mismo modo en que idealizamos las vidas de otros a través de redes sociales. Y una conversación sincera ayudará a bajar esa perspectiva ideal que tenemos del pedestal en que la pusimos. Desmitifiquemos el éxito. Finalmente, y la parte más difícil para superar esto, es identificar si tu trabajo y tu ambiente laboral son el combustible perfecto para incendiar tu autoestima. Por experiencia personal, el estar en una oficina tóxica disparó exponencialmente mis inseguridades, pues a pesar de mi esfuerzo, nada que hiciera parecía satisfacer a mis jefes, que día a día intentaban controlar mi trabajo y no valoraban nada de lo que era entregado. Mis compañeros y yo sufrimos todos de un grave síndrome del impostor. La única solución fue hacer de lado ese trabajo y buscar nuevas oportunidades en ambientes más positivos. Lo más duro del síndrome del impostor es que es cíclico y se va a presentar a lo largo y ancho de tu carrera profesional. Cada vez que busques trabajo, cada vez que seas sometido a prueba, cada vez que inicies una nueva oportunidad laboral y cada vez que encuentres compañeros de conocimiento admirable. Son muchas las circunstancias que pueden ser combustible para el síndrome del impostor y es importante reconocer tu valor y el producto de tu esfuerzo. Tú, más que nadie, debes defender, celebrar y destacar tus metas, tus logros y tus capacidades y reconocer que al igual que tú, todos los demás son humanos. Todos pasamos por un proceso de crecimiento, tenemos éxitos, fortalezas y debilidades y todos estamos caminando a un futuro incierto que día a día intentamos descifrar. Si has sentido el síndrome del impostor en tu carrera y has logrado luchar contra él y superarlo, cuéntame tu experiencia. La verdad, apreciaría mucho un buen consejo y quiero decirte que no estás solo. Si crees que este contenido es valioso y te gustó escuchar mi historia, no dudes en dejarme un like y suscríbete. Activa las notificaciones. Finalmente, y como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora, mira este video si te interesa la nueva especialización en ingeniería de AI y quieres saber cómo construir una carrera en esta incipiente y valiosa área de la informática.